empoderamiento y la autonomía de ser capaces de arriesgar, decidir y conocer por nosotros mismos. Porque dejar en manos de otros los riesgos, aunque parezca un riesgo menor, es un riesgo doble, ¿no? O triple. No decidir por sí mismo, hacer lo que un alguien preestablece, y encima reparar en caso de error, no es buen negocio. Algo parecido pasa con las religiones. Así como un conocimiento que no transforma para mejor es un simple dato. Una religión que no religa interna y externamente, creo, no merecería llamarse así. O por lo menos deberíamos ser conscientes que las cargas semánticas no están determinadas y cambian según avanzan los tiempos. ¿Avanzan los tiempos? No, avanzamos nosotros navegando en el tiempo. Valga por lo menos el beneficio de la duda que nos presenta el revisionismo crítico, pero sin embargo pienso que hay un tiempo fructífero para el tránsito propio del revisionismo crítico. En algún momento es menester pasar a otras instancias y tomar en las propias manos los riesgos. Espero verlo. ¿En base a qué tomaremos esos riesgos? Es una buena pregunta que trataremos de responder. Para continuar con los antepredicativos, desde las particulares coordenadas que me identifican como la particularidad que representamos cada uno de nosotros, sí voy a intentar comunicarme desde la experiencia de haber vivido en una cultura musulmana, que me posicionó frente a me cuestionó, la alteridad me cuestionó mi propia identidad. También me posicionó desde la militancia humanista en el siloísmo, en los últimos 38 años. Sintéticamente, ambas experiencias me llevaron a intentar profundizar y estudiar teología y religiones comparadas en una universidad nacional. Aclaro esto de la Universidad Nacional porque un experto, profesor e investigador del CONICET en materia de religión escribió no hace mucho que no existía en Argentina donde estudiar teología en una universidad laica, en una universidad nacional laica, por ende, ¿no? Bueno, como me decía, me voy a parar en la experiencia personal y en la interpretación del pensamiento siloísta, porque el tema central del siloísmo ha sido y sigue siendo la superación de la violencia. Por supuesto que Silo está libre de responsabilidad por lo que yo diga, ¿no? También tomo algunos aportes de la sociología de lo trivial de Michel Maffesoli, que además de compartir conmigo una postura frente a lo académico, comparte con Silo la perspectiva de un análisis situado. Para Maffesoli, una sociología de lo cotidiano, para Silo desde el ser humano en situación. Una perspectiva alejada del ser humano en concreto, en situación, podría hacernos correr el riesgo de alejarnos tanto que termináramos por subsumir al ser humano a una idea, un dogma, un modelo político, económico, religioso, una concepción del transcurrir, a la historia, etc. Aclaro que no comparto de ninguna manera con Maffesoli sus consideraciones un tanto naturalistas de la violencia. La violencia es, cualquiera sea la definición teórica que se le quiera dar, un acto humano, y como tal se encuentra en el campo de opciones de la intención. Si algo no es la violencia, es naturaleza. Son intenciones humanas. Pero continuemos. Para cerrar este encuadre contextual, es necesario poner en evidencia lo implícito, poner en presente lo copresente. Me refiero a las formas colectivas o subliminales colectivas de universos simbólicos compartidos, independientemente de las estructuras sociales en las que se aplique cada uno, estructuras a su vez cada vez más complejas. Y es que el deterioro de la modernidad se expresa ya desde mediados del siglo pasado como crisis de las ideologías, desconfianza de las instituciones, vacío de los metarrelatos que dieron fundamento al desarrollo del contrato social y de la propia vida. En este sentido, hasta hace muy poco, tanto para el ciudadano razonable como para la academia, la promesa de modernidad constituía el imaginario ideal de que al progreso de la modernidad le correspondería, entre otras, la extirpación definitiva del fenómeno religioso y de las religiones. Les agradecería efectúen la entrega fuera del rango horario. En el futuro, las religiones serían cosa del pasado,
primitivo, cuanto más primitivo mejor era. Si hoy el pensamiento posmoderno critica los valores racionales de Occidente, la modernidad occidental emergió como contrarrespuesta sísmica a la imposición del dogma cristiano, entendido como religión hegemónica, excluyente, totalitaria, negacionista. Sin embargo, hay que decir que la condición de origen del proyecto de modernidad instaurado en América, aunque fundado por colonizadores europeos de la mano de la Organización Vaticana, no tiene parangón con la modernidad europea. La emergencia de la modernidad civilizatoria en América fue inyectada de prepo. Si el mito de secularización navegó hasta las Américas, lo hizo en otras circunstancias, con otras narrativas y mixturas. Las religiones latinoamericanas, si podemos decirle así, y sí, le podemos decir así, sufrieron transfiguraciones por el impacto del brazo evangelizador. Ímpetu proselitista más enérgico, en tanto el cristianismo romano se encontraba padeciendo los estertores del cisma de la Iglesia de Occidente en media Europa. La vívida promesa de compensar, o mejor aún doblar o triplicar en el nuevo continente la merma de las arcas vaticanas, sufrida en gran parte por la venta de indulgencias, sería prácticamente una respuesta divina. La historia religiosa de América precolonizada parecía sospechosamente haber sido enterrada para siempre en las profundidades de su tierra. Sin embargo, en los últimos años asistimos con frecuencia inusitadamente acelerada a la emergencia de contenidos religiosos diversos que se presentan al imaginario de la conciencia de la ciudadanía americana actual. La noción homogeneizada y externalizada de religión, como la conocemos ahora, no tiene nada que ver con la religión en sí, y mucho menos con la religión de nuestros pueblos originarios. Como género a sexo, religión a iglesia, iglesia y Dios se van discerniendo, haciéndose más claras unas de otras a medida que avanzamos. Pero la religión, por supuesto, no nació hace 2000 años, ni hace 5000. Es necesario continuar la deconstrucción, decolonización y apropiación del sentido intrínseco de religión, que de hecho es lo que entiendo está sucediendo. Como dan de ello cuenta las investigaciones de cientistas sociales sobre la multiplicidad y complejidad de los emergentes religiosos en América y el Caribe. Pero volviendo al punto, en nuestro continente, a pesar de las repúblicas y los discursos demócratas del proyecto de modernidad, de la emergente diversidad religiosa, en definitiva, lo concreto es que llevamos 5 siglos financiando y privilegiando a la monarquía vaticana, de múltiples maneras. Un lugar preferencial que, por otra parte, subordina y estigmatiza a otras religiones y a la ciudadanía en general. Como fuera que haya llegado el mito ascético de la razón pura o depurada, llegó hasta nosotros y no se ha cumplido. Por el contrario, como mencionamos, se observan efervescencias crecientes de los fenómenos religiosos, al menos a lo largo de este laboratorio de la posmodernidad, como llama el sociólogo Michel Maffesoli a Latinoamérica. Digo, posmodernidad suena como el marido de Pampita, ¿no? No se sabe qué nombre ponerle. El pronóstico de secularización ha sido desacertado. La diosa razón falló a su promesa. ¿El racionalismo extremo nos ha desilusionado? ¿O cabe preguntar si ha sido racional pretender racionalizar lo no racional de nuestra dimensión humana? Al mismo tiempo, de trasfondo, recuperada por la misma escolástica en los cimientos de la modernidad, tambalea la antigua, todavía vigente sentencia aristotélica que milagrosamente hicimos carne. Eso de que los seres humanos seríamos animales racionales. Y si se cae la razón, hay un lío, porque entonces, ¿quiénes seríamos nosotros?
Si la razón ya no fundamenta la actuación ética y política, como dice Montessori, algo ha cambiado en el mundo y en nuestra concepción de él. Y esta situación se presenta al menos inquietante para muchos. ¿Qué hacemos ahora? Como todo en la historia dependerá de las acciones humanas, del poder de las acciones humanas, ojalá de las mejores acciones humanas. En una conferencia en la Academia de Ciencias de Moscú, La crisis de civilización y el humanismo, sí lo decían. Lo concreto es que ya no se creen las promesas, y esto es mucho más importante como realidad psicosocial que el hecho de presentar soluciones que la gente intuye no serán cumplidas en la práctica. La crisis de credibilidad es también peligrosa, porque nos arroja indefensos en brazos de la demagogia y del carisma inmediatista de cualquier líder de ocasión que exalte sentimientos profundos. Cierra la cita. Yo en verdad dudo del discurso de que sea la razón la que se está desmoronando. Creo que ese es un discurso peligroso. No es la razón la que se ha desmoronado, y ahora resulte que se deba pretender no razonar más para dar rienda suelta e incontrolable a las pasiones sin pretensión de alguna razonabilidad. Ojo con esos discursos. Si la diosa razón constituyó su podio materialista y concreto, fue gracias a una forma que concebimos el mundo. Una cosmovisión verticalista, absoluta y a sostén a la razón. Es la supremacía con la que concebimos, en este caso, al intelecto como centro de poder la que tambalea, no la razón. Son las cosmovisiones verticalistas las que están en crisis, en una civilización mundializada por primera vez en la historia. Sino, ¿qué es esto que se cae la razón? ¿De dónde se cae? Se trata de la configuración de sentido que damos al mundo que nos rodea, la que está sufriendo una conversión. Un sociólogo argentino pregunta, cuestionando el paradigma católico-céntrico en el estudio de la religión en Latinoamérica, ¿por qué no podemos ver la diversidad religiosa? Yo preguntaría, ¿por qué nos cuesta tanto vernos a nosotros mismos? ¿Por qué se nos hace difícil ver la relación recíproca entre las ponderaciones de valor de nuestros paisajes mentales y la construcción de sentidos sociales? ¿Por qué vernos desde afuera de nosotros mismos? Una transfiguración en nosotros está en transición. Me gusta decir que es una era trans. Transitamos desde las aldeas a un mundo complejizado y complejizando cada vez más aceleradamente. Las distancias se han acortado, la otredad se estrechan las coordenadas X e Y, pero también se acortan en sentido vertical por el eje Z. En esta aceleración, ¿caerá Dios de los cielos? ¿Tendremos que vernos a nosotros mismos desde adentro de nosotros mismos? La transformación inquieta a muchos, pero la tendencia a la liberación inquieta mucho más al poder. La pregunta es, ¿qué o quién ocupará el podio vacío? ¿Qué nueva imagen se instalará en la torre de control remoto? ¿Habrá una imagen o podrán convivir múltiples y diversas? ¿Y quién o quiénes tendrán el poder de instalar o instalarlas en el paisaje social? Vislumbro en esta condición la posibilidad de un nuevo giro copernicano de un nivel digno de una humanidad como nunca jamás se vio antes, al pie de una nación humana universal. Pero también debo decir que observo en el tránsito una guerra de imaginarios, un choque de mitos, que pugna por inyectar una hegemónica imagen en la conciencia propia y sobre todo en la ajena. Una imagen salvadora que en definitiva no transite a ninguna parte o transite para atrás. Una nueva promesa que nos salve a nosotros de la responsabilidad por la incertidumbre del futuro y a otros especialmente los salve de perder la hegemonía y la vertical omnipotencia.
En palabras del antropólogo Clifford Geertz, los símbolos no solo expresan, sino que modelan la realidad. Cosmovisiones diversas del universo reproducen sentidos del mundo diferentes. Por ejemplo, según expresara recientemente la antropóloga Rita Segato a la Weichafe, significa mujer guerrera, Mapuche, Tehuelche, Moira Millán, una de las diferencias fundamentales entre el mundo occidental y el originario es el monopolio monoteísta de un lado y la concepción de un mundo politeísta y codependiente del otro. Segato expresa que, dice, hay una diferencia teológica profunda en el mundo monoteísta y el mundo pachamámico, y de los otros mundos no monoteístas. El problema del mundo son los monoteístas, que son monopólicos, sentencia Segato. Hilando el discernimiento aún más fino, apunto que no sería el monoteísmo una concepción monopólica en sí. Es posible participar de una cosmovisión monoteísta sin resultar de ello una actitud monopólica del mundo. La justificación teológica del monoteísmo que fundamenta su ontología en el atributo divino de omnipotente inhibe, por definición, el poder de agencia de la alteridad. Fingirse del atributo de potencia absoluta, omnipotence, sí es una pretensión absolutamente monopólica. En cambio, la concepción de poder entre los andinos, dice la socióloga Ainara Lucila Aquiales, no es omnipotencia ni imperio. Pero ¿qué papel juegan los imaginarios en la relación religiones y violencia? El poder. Para avanzar en la comprensión de la violencia y la religión, sería necesario profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Por supuesto que esta sería una pretensión que ojalá yo estuviera a mi alcance, ¿no? Pero voy a dar un rodeo. La falta de aparente objetividad material de la imagen, de nuestra imagen, de nuestros imaginarios, suele ser un problema para las hermenéuticas materialistas. La imagen orienta la conducta, por tanto antecede al hacer en el mundo. De acuerdo a lo que se imagine, será lo que se haga. No me refiero solamente a la imagen visual, sino a una construcción sintética de impulsos. Para profundizar en la teoría de la imagen, recomiendo unos apuntes de psicología del siglo. La imagen es nexo entre paisaje interior y exterior y viceversa, del exterior al interior, alimentándose mutuamente. La imagen como impulso orienta la acción al mundo. Si cree que existe un purgatorio, usted comprará indulgencias, aunque no tenga para comer, como pasaba en los tiempos de Lutero. Pueden llegar a ser tan poderosas las imágenes. Por supuesto que hay imágenes de distintas profundidades y de cargas afectivas que tienen más o menos potencialidad. En la conciencia se pueden experimentar los cielos y también los infiernos, literalmente. Las imágenes que mueven las religiones pueden pegar en ese espacio de profundidad de la conciencia humana, por decirlo de alguna forma, tocan arquetipos con fuerzas profundas. En distintas épocas, los seres humanos se sirvieron de diversas imágenes del mundo exterior que pegaran en particulares espacios mentales. En los orígenes de las religiones, imágenes poderosas ayudaron a guiar la liberación de las condiciones oprimentes de su tiempo, aunque luego hayan perdido el sentido original, quedando desfasadas como vehículo efectivo de las necesidades humanas profundas. En el chispazo original de las religiones algo pasó en el ser humano, para que los paisajes que mostraban ciertas imágenes de esas formas religiosas tuvieran cabida en él, o al revés, imágenes de impulsos profundos se volcaran al paisaje humano y fueran aceptados por otros. Una genealogía de la narrativa imaginaria sería necesaria. ¿Cuál es la imagen más oprimente para la vida? La muerte.
La vida busca la continuidad, el futuro, una imagen de trascendencia que interioricemos propia, cada cual verá cuál, porque la conciencia se perturba sin futuro. Necesita garantizar la continuidad de su intención lanzada, abierta al futuro. El poder real es, en definitiva, una potencia para realizar la intención profunda que nos mueve a garantizar, de alguna manera, la continuidad de la vida. Que todos pudiéramos, ojalá, porque si se corta esa intención intrínseca de la conciencia lanzada al futuro, entonces hay sufrimiento y violencia. Se contamina de violencia el paisaje humano, hubiera sido un paisaje humano, o el magma social, diría Castoriadis, realimentando nuevamente el circuito social del que alimentamos nuestras propias imágenes. Las imágenes trascienden su impronta de apertura, realimentando a su vez el circuito. No importa cuánto tiempo haya pasado, las acciones continúan. Como seres históricos y sociales que somos, heredamos los frutos de otras acciones. Contamos con el poder de experimentarnos ligados al pasado. Podemos motivarnos por acciones de quienes nos precedieron y hacia el futuro de quienes nos precederán. Acá el gran esfuerzo que hay por manipular la narrativa histórica, las imágenes pasadas, presentes y sobre todo su proyección futura. Recuerden que queríamos comprender al ser humano para comprender la violencia y las religiones. ¿Qué queda de animal racional en esta mecánica de los imaginarios? Si las religiones aportaron una guía para la liberación de las condiciones opresivas en el largo proceso de humanización, hoy estamos en condiciones de, un poco parafraseando a Lutero, liberarnos de la cautividad babilónica de la imagen impuesta. La proliferación creciente de religiones a mi manera, no por eso individuales, como vinculación personal con las imágenes profundas, es bien documentada por antropólogos y sociólogos. Los procesos de descentralización y de empoderamiento atravesan también a las religiones tradicionalmente verticalistas. La transfiguración de imaginarios, centros de poder, de imaginarios centros de poder, de configuración verticalista, se transfigura hacia la distribución policéntrica, en formas de tipo de redes neuronales, y urge materializarlas e institucionalizarlas, esas intenciones, esas imágenes, en formas concretas en el magma social. La fuerza instituyente de los nuevos imaginarios es un hecho global que despierta como contrapartida los fanatismos más arraigados. En tanto, el reconocimiento de lo religioso, estamos distinguiendo religión de institución para invitar a empoderarse de la dimensión personal y colectiva de lo religioso, por la conveniencia y utilidad de la potencia que tienen las imágenes profundas, capaces de nutrir las mejores aspiraciones humanas. Estoy hablando de la decolonización de la conciencia, porque si usted le reza a un ente externo, grande, muy grande, obviamente usted frente a semejante grandeza se siente una mosca. No podrá hacer mucho por nadie ni por usted mismo. Estoy hablando de jugar a Dios. ¿Qué padre no quisiera para su hija, verdad? No quisiera esta actitud. Pero, atención porque hay otros dioses alrededor. A las imágenes antecede en general una intención, digamos brevemente afectiva, una dirección mental, una disposición moral. Muchos que se sintieron impotentes usaron sus últimos recursos para llevar a otros con ellos a los espacios, por decirlo así, de la no vida. El poder coartar la realización del futuro de otros para sus propias intenciones les dio la ilusión de potencia, una especie de ilusión de potencia divina, el poder joder los amos. Más poder joder cuando traicionan la buena fe de la gente y luego se ungen de la autoridad de jueces para tener el poder de indultarse sus propios delitos. Porque si son otros los que tuvieran el poder de indultar sus crímenes,
¿qué omnipotencia divina estaríamos hablando? Un tema bastante repugnante. Es preciso prevenir a futuro saludablemente nuevas sociedades aportando al paisaje humano del que somos parte las mejores imágenes e intenciones decididamente. En este sentido, frente a la violencia, es la no violencia activa como herramienta transformadora y como metodología de acción, la fuerza moral por excelencia puesta en práctica. La violencia no es natural, intrínseca al ser humano, como quieren hacer creer. Será natural en los animales, sean o no racionales. No, una broma. No, en los seres humanos no. En los seres humanos la violencia es lo antinatural, aunque hasta ahora la genealogía de la violencia ha sido ya demasiado larga. Sin embargo, evidentemente, no es la vía que ha prosperado. De hecho, estamos acá. No sería justo, frente a tantas buenas intenciones, considerar solo las violentas. No se trata de reemplazar el monopolio católico por un monopolio evangélico o, por ejemplo, una unión estratégica de los diversos cristianismos dispuestos a unirse bajo la forma de diálogo interreligioso en un frente de todos para delinear e inyectar las imágenes futuras que guionan la representación social reemplazando leyes por mandamientos. De esta manera, contar con el poder de instaurar garantías para su propia continuidad a costa de las garantías al poder de continuidad de las libertades particulares. Las estrategias conservadoras pueden ser múltiples, incluso entre históricos antagónicos, políticos, religiosos, económicos, si ven detentadas sus ilusiones de poder, que por otra parte no serían tales en verdad, si estuvieran tan seguros de su continuidad. Porque lógicamente nadie pide por su brazo cuando lo tiene. También hay que decir, la crisis de credibilidad abre paso, enhorabuena, a la autonomía de conciencia activa y por ende a la expresión de la diversidad que es cada quien, desde su dimensión histórico y social única. Condición ineludible para la profundización de una democracia real, participativa y no intermediada. El peligro instituyente que suscita la conciencia autónoma y activa no es una novedad. Las religiones que conocemos como monoteístas, de hecho, emergieron producto de una conciencia autónoma, activa, insurgente de las estructuras de su tiempo. Ya desde los comienzos del monoteísmo como lo conocemos nosotros, por ejemplo con Akenatón en 1372 a.C., se reveló a los abusos de la casta sacerdotal, y hasta ahora lo llaman el faraón hereje. La novedad hoy es la pluralidad y simultaneidad del fenómeno insurgente a nivel global. Sobran los discursos de odio, que solo intentan arrear ovejas para su costal, dividiéndonos. Por todo lo expuesto y mucho más, quien se precie de religioso y los que se consideren mucho más que un animal racional, animo a priorizar las necesidades de la comunidad. Es el sentido etimológico y profundo de eclesia, tanto o más que los intereses individuales. En un contexto global que aproxima las distancias y la otredad, el hecho institucional transforma su configuración de poder. La descentralización de la que participa la desinstitucionalización no significa necesariamente el vacío caótico del hecho institucional como un demonio. No se trata de religión o ateísmo lo que está en juego. Las configuraciones binarias ocultan o niegan múltiples otredades. Tampoco es caos, obediencia, anarquía o sumisión. La desinstitucionalización bien podría representar una tercera postura, la transición de una configuración hegemónica a su multiplicidad, pluralidad. La reconfiguración de un paradigma piramidal se transforma en una representación simbólica del poder en una red neuronal policéntrica.
la representación de distribución del poder de agencia directa desde la institucionalidad externa a la institucionalización de la diversidad en su máxima potencia. Sería poner por centro al ser humano como institución. Fabiana, en Sí. 5 podés cerrar, porque así damos espacio Yo para... termino. No, como quieras, digo, más o menos. Como Sí, para... esto ya termino. El ser humano como institución. La persona podría ser el centro institucional, incluso en un sentido profundamente teológico, una gran buena nueva. Bueno, espero no haber sido muy pesada con estos temas, por el contrario, haber transmitido alguna esperanza para que cada cual decida por sí mismo, siempre teniendo presente que el bienestar de unos pocos termina en el bienestar de nadie. Gracias a todos. Gracias, Fabiana. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por favor, están todos silenciados. El que quiera preguntar o decir su opinión al respecto en algún aspecto concreto que desee expresarse, no hay problema. No tiene que hacerlo por escrito, lo puede hacer así, en una conversación. Dado que las religiones forman parte en general de nuestra estructura básica, además, por la educación. Con lo cual, más allá de la excelencia y de las ganas de que fuera distinto, la realidad es que pesa en algún lugar. Así que les propongo que se saquen todos los micrófonos cerrados. ¿Me escuchan? Ana, hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. No veo, a ver. Acá me pregunta Kira Hoxmark, no sé si lo pregunto bien, lo pronuncio bien. Dice, ¿podrías diferenciar la espiritualidad de religión? Mira, Kira, ¿sabes qué? Leí no tomo, pero mucho. Hay sobre los que, estudios antropológicos y sociológicos sobre este tema, qué diferencia hay, y hace décadas, ¿no? Porque empezaron a surgir múltiples, bajo primero el nombre de New Age, espiritualidades, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Yo creo que en definitiva es una forma, ¿cómo te puedo decir? Una forma suave en la que, en la caída de la modernidad, en la caída de la diosa razón, mucha gente quiso empezar a apropiarse de la dimensión espiritual, y para no contaminarse de las cargas negativas de religión, se autodenominaron espiritualidad. En definitiva, uno podría decir que la religión tiene libros, que tiene dioses, pero todas esas son cosas externas, que no hacen a la esencia de la religión. Por eso, resignificar el término religión y apropiarnos de él, y vaciar de contenido a las instituciones que no son religión, pero se llaman así, me parece necesario, me parece necesario. Más allá de cómo uno lo considere, si religión o... Sí, tal cual, pensando en los pueblos originarios y de buen vivir, me decís. Las religiones apuntan a esto, a una dimensión de sentido en la vida, ¿no? Y los pueblos originarios y su metodología de vida les da sentido en la vida. Yo no distinguiría entre religión y espiritualidad, me apropiaría del término religión para los mismos objetivos. Decime, Fabiana, yo te quería preguntar. A mí me falta entender, obviamente, ¿cuál es la diferencia del peso en nuestras conciencias o en nuestra idiosincrasia, lo llamaría más, respecto de los varones y las mujeres? ¿Cuál es el peso de la religión distinto, si es que lo hay? Bueno, claro, empezando porque supuestamente Dios es un masculino, de ahí para abajo todo.
Un ¿no? ejemplo. Y hay muchas, a ver, las configuraciones de estos imaginarios, a ver si me entiendo, vos decís la relación entre la opresión religiosa hacia la mujer. Las diferencias, para entender mejor cuál es la perspectiva de género. Mira, hay una cultura en el sur de India que como nombran a Dios es femenino. Tiene que ver con Dios en principio y las configuraciones que hay de los restos arqueológicos que hay de las figuras más antiguas de lo sagrado, evidentemente, según los antropólogos, es femenino. O sea que en realidad no siempre fue como lo conocemos ahora. Una opresión, además de una imagen externa más grandiosa, que nos deja a nosotros abajo, menores, inferiores, y en la escalera de esa forma de representar tenemos muchas otras que se multiplican, que multiplican en el mismo formato. Y en este formato las mujeres quedamos en el último escalón, a pesar de ser como originariamente las que representamos la reproducción de la vida, que es, no sé si hay algo más divino. Decime, Fabiana, ¿no hay alguna relación entre entre las religiones más antiguas, en donde las diferencias varón-mujer son mayores? Lo digo binario porque es la forma más fácil de comprenderlo. Y las religiones más próximas a nuestros tiempos es menos evidente. No que no es, sino que es menos evidente. Yo creo que transicionó, hay que hablar de qué época y qué lugar, si es de la religión judía, 5790, sí, por decirte, a la religión sí. protestante, que no hace tanto históricamente. Por eso decía que habría que hacer una genealogía de la violencia y una resignificación de lo humano, porque las representaciones sociales religiosas, digo, tienen cabida porque encajan en una forma de valorar nosotros la realidad, de darle sentido a nosotros la realidad. Si hubiéramos instalado una religión feminista en un contexto machista, seguramente no hubiera prosperado. Prosperan porque encajan en nosotros, en una configuración, en una ponderación de valor que hacemos en ese momento. ¿Entendés? Y también están mucho relacionados con el tema de la violencia. O sea, dicen que en las culturas matriarcales no había y que las representaciones de lo divino eran mujeres o eran representaciones femeninas, eran culturas no violentas, pero con las invasiones, eliminaron estos pueblos e instalaron este modelo de configuración de un dios. También imagínate que los recursos de las narrativas de las religiones primitivas eran un dios terrible, violento, ¿no? Que te amenazaba y te partía con un rayo, ¿no? Y te mandaba unas pestes y unos diluvios y se reproducía este modelo, ¿no? Y nosotras, como generadores de la vida, cuidando la vida, el fuego, desde tiempos primitivos, ¿no? El alimento, no nos cabía tanto compartir esta representación. O sea, me parece que hay que ver cómo que las imágenes religiosas no tienen entidad en sí, que podríamos inventar una nueva religión. Estamos Fabiana, con libertad de hacer una religión feminista. No, pero no queremos. Yo estoy pensando, Claro. lo que vos decís, estoy pensando, en base a lo que vos decís,
que no tengo ninguna idea que no conozco tanto de las religiones, de una religión que no sea violenta, porque en todas hay una promesa, hay una amenaza de castigo, la pérdida del paraíso, en todas hay una amenaza. Ni hablar de la religión judía cuando se le ordena matar a los hijos varones. ¿Qué religión no tiene una estructura innata que surja de la violencia para imponer la autoridad? Porque ninguna recurre de verdad a el convencimiento o la espiritualidad o como quieras llamarlo, sino a, mirá que si no te va a pasar esto. Bueno, por eso digo que hay que decolonizar el término religión. Por ejemplo, el budismo, en su esencia, no tiene esta configuración de dominio violenta y de evangelización forzosa. Pero si por eso digo que hace falta una genealogía de la violencia para comprender las imágenes religiosas, y no como traducción de nuestros paisajes, y no como realidad en sí. No sé si te responde. Sí. Quiero decir que nosotros nos vamos humanizando, no nacimos por ahí humanos totalmente. Nos vamos humanizando y en esta humanización retrocede la violencia. Y los paisajes que volcamos a lo social tienen que ver con este sentido de nuestra propia humanización. Yo hubiera pensado, esto no es una crítica, no es un comentario desde la ignorancia, que en realidad nos vamos deshumanizando a medida que crecemos y sufrimos los embates de las cosas y de los esfuerzos que tenemos que hacer y de las cosas que contradicen nuestros deseos o nuestros sueños, ¿no? Me parecería que es al revés, que ahí es donde se va generando. Yo te entiendo perfectamente, pero imagínate, ahora hay un momento a la caída de la modernidad, toda esta crisis que estamos viviendo, que hay una convulsión aparentemente no, concretamente más violenta, pero en esta foto, en la foto del momento actual, no podemos evaluar todo el proceso. Podemos decir que en este cambio de civilización profundo, porque es un nudo profundo que se está moviendo, están surgiendo, ¿cómo te puedo decir? Los restos que estaban abajo, están flotando, ¿no? Que no es que no estaban, pero estaban ahí en el fondo. Están flotando y están luchando para que volvamos para atrás, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué? Para que esta nueva configuración policéntrica, nivelada, descentralizada, no tenga cabida, no se instaure. Entonces, las fuerzas retrógradas están haciendo muchas, porque, por ejemplo, la violencia cotidiana son políticas públicas. Por eso decía que puede ser también que tengamos en cuenta que no es la religión o nosotros, son las verticalidades, es el patriarcado el que está haciendo fuerza para ir para atrás. Entonces, nosotros no podemos decir que la violencia creció, yo no podría decir que la violencia, por esta foto situacional, la violencia creció, porque ahora hay una guerra y todo el mundo se alarma. Y antes la única forma de arreglar los conflictos era a los palos y a la guerra. Y ahora también, disculpame, me parece que así Una pregunta quería hacerte, a ver si puedo hacerte una pregunta. ¿Existe alguna jerarquización de las religiones de más violentas a menos violentas? No, pero estaría bueno, ¿eh? ¿Y quién tendría la vara? ¿Quién tendría la vara? Hay que ver qué aportarían. ¿Y alguna estadística que haga una cruce Yo las creo que me violencias con la pondrían más religión? en cómo, claro, creo que me pondrían más en cómo desviolentizar. En una propuesta de cómo desviolentizar. Fabiana, hay una pregunta de Giuseppe Riccardi, que es ¿cuál es la raíz de la violencia? Sí, y también Mario tiene levantada la mano hace un rato. Ah, no vi. Ah, sí, sí. José Mario también tiene... Sí. Sí. Bueno, empezá por donde quieras. Sí.
Giuseppe, vos preguntaste cuál es la raíz de la violencia. ¿Querés comentarnos algo? ¿Más contexto? No, es que cuando, cuando hablamos de violencia, ¿no? Tenemos que ir a comprender la raíz, ¿no? De la violencia, ¿no? Y como tú hablaste de la conciencia, hablaste del tema de la imagen y todo eso, ¿no? Te pregunté eso, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la violencia, ¿no? Yo creo que la raíz de la violencia es la desarmonía interna, es la contradicción interna, es el sufrimiento, es la contradicción entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por eso pareciera que hubiera una gran dificultad en vernos a nosotros mismos. Desde nosotros mismos y no desde las categorías sociales o mandatos sociales externos, sino desde la comprensión de la búsqueda de una unidad interior, una armonía, que todo lo que hacemos es como para lograr este estado de plenitud, aunque las vías que lo hagamos sean totalmente ineficaces muchas veces. Pero cuando uno se siente pleno, alegre, en el encuentro con otros, en comunidad con otros, siente que algo le pasa adentro, algo bueno le pasa adentro. Bueno, si eso creciera, es la propuesta, internamente experimentar y tendría otra experiencia de la vida. Yo veo que las religiones en general hablan, digamos, de una manera, tienen el amor al prójimo, etcétera, y contradictoriamente a eso generan violencia, ¿no? Es muy raro eso, muy extraño. Por eso digo que tenemos que empoderarnos de lo religioso, porque mucha gente se priva de lo religioso, de la experiencia de bucear dentro suyo, justamente por lo contaminado que está el tema. La gente ya no cree en lo que dicen, sino veamos lo que hacen. Claro. Pero no vamos a dejar de desarrollarnos espiritualmente porque ellos sean los dueños del espíritu. Pero uno puede desarrollarse espiritualmente sin necesidad de tener o de creer en un Dios o adherir a alguna religión. Claro. Por eso es comprendernos a nosotros mismos. Yo quiero preguntarle algo a Fabiana. Espera. José Mario. Mario, sí, José Mario. Está silenciado. José. Se fue. Dejó la foto. Dejó la foto. Quedó la cana. Perdón. Bueno, María Esther. Sí, te pregunto lo siguiente. ¿La violencia no tiene origen por afuera de nosotros, por los intereses económicos, políticos de cierta clase poderosa? Yo estoy segura que eso influye muchísimo en la injusticia social, la desigualdad. Es una cadena, por eso hablo de interno y externo, como un magma en el que estamos entrelazados todos, del que bebemos de lo social imágenes y a las que devolvemos también. Tenemos la capacidad de transformar esas condiciones objetivas, esas condiciones externas. Claro que sí, pero no todos respondemos de la misma manera. Podemos dar respuestas distintas frente a la misma violencia. Y podemos dar respuestas violentas a la violencia, o podemos, como trato de invitar, a la fuerza espiritual que tenemos y que necesitamos renovar en nosotros mismos, en la fuerza de la no violencia, como metodología de acción para contrarrestar las violencias. Creo que tenemos que profundizar en herramientas de no violencia. Además, por el registro interno que nos deja el acto coherente
de lo que no quisiéramos para nosotros y para otros. Ahora sí, está conectado José Mario, y sí. Sí, favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mario. Noches, qué gusto saludarlos, muchas gracias por permitirme participar. Yo trabajo aquí en la Universidad Nacional en Costa Rica, donde tenemos la carrera de Teología y de Estudios Religiosos. Y uno de los proyectos que tenemos, tratan sobre religión y violencia. Por ejemplo, una compañera mía trabaja el tema de el lenguaje religioso violento, el lenguaje religioso como fuente de violencia intrafamiliar, sobre todo cuando tiene como víctimas a las mujeres. Y ella ha reconocido, por ejemplo, el proyecto tiene varios años, en el diálogo con las mujeres en la zona norte de Costa Rica, que, por ejemplo, el hecho de que la representación fundamental de Dios es que es padre masculino, justifica muchas veces la violencia de los hombres contra las mujeres, ¿no? Si Dios creador, todopoderoso, es macho, entonces yo que soy macho tengo autorización, legitimación para violentar, para castigar, para manejar el dinero de la familia, violencia patrimonial, por ejemplo, y tantas otras formas de violencia psicológica, sexual, etc. Entonces, ella está trabajando el tema resignificando los lenguajes violentos, relativizando el poder de las iglesias. No se trata de decirles no vayan a la iglesia, porque eso es parte de sus vidas, pero sí, repiensen la iglesia como una institución de poder, donde hay una palabra de Dios infalible, sino donde hay una comunidad, y en la comunidad se puede encontrar alguien con quien desahogarse también, no necesariamente el pastor o el cura, pero hay comunidad, hay sentido de comunidad, hay una Biblia, pero la Biblia no es un libro legitimador de violencia. Entonces de construir el lenguaje bíblico, hacer ver cómo en la misma Biblia hay contradicciones, hay invitaciones a la violencia y también a la paz, pues fijémonos en las invitaciones a la paz, etc. Entonces es un trabajo muy interesante que podemos compartir desde acá. Qué lindo. Con respecto al tema de la imagen femenina de Dios, hay un autor que se llama Pepe Rodríguez, español, que tiene un libro que se llama Y Dios nació mujer, y hace ver cómo durante miles de años la única figura que hubo representación de lo divino fue femenina, y cómo solo con la invención de la agricultura y el sedentarismo hubo una sustitución de las imágenes femeninas hace unos 4.000 años. Sin embargo, digamos, todavía recientemente los indígenas, los pueblos originarios de América llaman a Dios Pachamama. Es una imagen muy femenina de Dios que permanece todavía, ¿no? Y eso es interesante. Sobre la relación entre espiritualidad y religión, a mí me gusta decirlo así: las espiritualidades existen antes, pueden existir durante y existirán después de las religiones. Las religiones son la institucionalización de algunas espiritualidades. Por ejemplo, desde la tradición cristiana, Jesús no inventó ninguna religión, vivió una espiritualidad. Después inventaron una religión que ocultó en mucho esa espiritualidad. De vez en cuando resurge allí como la brasa en el fuego que quedó en medio de las cenizas, y sale alguna llamita de espiritualidad todavía dentro del cristianismo. A veces cuando lo permite la institución o cuando se hace a pesar de la institución. Entonces las espiritualidades son estilos de vida, valores que motivan, son búsquedas de sentido, son caminos comunitarios de búsquedas de sentido que lamentablemente algunas veces se convirtieron en instituciones religiosas. Tal cual. Sí, y por último, un comentario sobre me parece que estamos transitando hacia una especie de posteísmo actualmente. Es decir, no de ateísmo ni de antiteísmo, sino de posteísmo. Es decir, muchas personas están convenciéndose de que se puede prescindir de una imagen de la divinidad que es superpoderosa, que es todo
omnisciente, omnipotente. Podemos prescindir de ella porque no solo ya no es útil, sino que es contraria a lo humano, que más bien es contraproducente seguir creyendo en un Dios que es masculino, que excluye, que fundamenta las violencias, que podemos prescindir de eso. No se trata de negar lo divino o ser ateo, sino de ser posteísta y buscar otras formas de espiritualidad precisamente, de tal manera que las instituciones religiosas están siendo abandonadas aquí en Costa Rica. En este momento el mapa religioso es así: los católicos decrecen, los evangélicos se mantienen, y el único grupo que está creciendo es el de las personas sin adhesión a las iglesias. Como religión a mi manera. Sí, o algunos la llaman también de institucionalidad debilitada. Es decir, las personas, esa institucionalidad se debilita, pero siguen creyendo en un Dios precisamente a su manera, y a eso, por lo menos este teólogo, se llama José María Vigil, lo llama posteísmo. Entonces me parece interesante como una categoría que puede ayudar a entender lo que pasa hoy. Me parece que es una búsqueda de una forma de entender no violenta de espiritualidad. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Sí, comparto todo lo que decís. Me parece que el empoderamiento de lo religioso que ya está vaciando las instituciones, ¿no? En una dimensión, además, en el que se aporte, porque no se trata de reemplazar ahora, o sea, de promover una religión aislada o individual, sino para mí el acento en lo comunitario, que es el sentido profundo de lo que se denominó iglesia en su origen, ¿no? Eclesia, la comunidad, la asamblea, es en comunidad, y por eso creo que prosperan los discursos de odio, para dividir, para separar. No podemos permitir esto, o sea, que desintegren los lazos comunitarios. Nos tenemos que encontrar, porque eso nos fortalece el espíritu, por decirlo religiosamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Me parece muy interesante, solo que parece que no nos toca, como decís vos, en esta foto histórica ahora, porque parecería que todo nos viene encima para que sea individual, y no digo individualista solamente, sino individual, que te salves, que te salves de las crisis, que te salves de lo que fuera, pero individual así como en extremo. Sí. No es la propuesta de muchas religiones, pero sí la sociedad va a una ideologización individual. En esta foto histórica, como vos decís, esto no quiere decir que no sea posible de revertir, que no haya situaciones puntuales que uno puede marcar que tienden a lo contrario, incluso el llamamiento, tendemos todo el tiempo a lo colectivo, queremos que crezca, etcétera, pero son como puntitos. Están desalentando a la gente. A lo comunitario, por supuesto, y a lo colectivo también. Es sumamente complejo el tema social ligado a esto, ¿no? Así que bueno, yo nomás tengo para agradecer, Fabiana, tu esfuerzo para estar acá con nosotros, a los demás compañeros también, mucho gusto en conocer a los que no conocía, y bueno, la verdad que ha sido un aporte para mí muy importante, aprendí mucho, y espero que nos volvamos a ver a la brevedad en las siguientes actividades donde tratamos de aprender algunas cosas que no nos pertenecen en el haber, y a veces nos preguntamos, como decía Héctor Burdi por ahí, no sé si está, pero recién preguntaba decía, ¿y qué pasa si Dios es mujer, no? Hubiera sido mujer. Todavía está el futuro. Sí, pero hay cosas, viste, que históricamente quedan como una cicatriz. Y eso es muy difícil, muy complejo, necesita mucho tiempo, y las cosas ocurren en esta foto social, ¿no? Los movimientos feministas son como fuerzas espirituales. Por supuesto, también espirituales. Claro. No solo espirituales. Claro. ¿No?
Pero sí. La verdad, muy movilizadora y muy estimulante tu charla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Enorme gracias a todos los participantes por encontrarnos a dialogar en esto, generar estos lazos de lo que nos puede hacer mejores, ¿no? Y esto de estar más cerca, como decías. Sí. Encontrar un otro, de otro lugar, de otra situación, pero nos unen algunos temas esenciales, como este. Estamos muy unidos. Estamos unidos, más allá de lo que logremos. A pesar de las distancias y las creencias. Fabiana, gracias. Gracias. Bueno. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Gracias a todos, saludes. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, Selma, Ira, Maribel. Gracias a todos. María Esther, Honor, Giuseppe. Ira, te saludé, Elena, Diana. Bueno, a todos. A todos. De verdad, gracias.